¿Se puede ver mi pantalla? Recupita, atención, Manacho. ¿Se puede ver? Yo sí creo. Ya. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya. Vamos, empezamos. Mira, ¿se recuerdan que en la anterior clase hemos hablado de las expresiones negativas? Hoy día vamos a conocer un poquito más esas expresiones negativas. De antes hablaba con muchos estudiantes sobre las expresiones negativas. ¿Cómo puedo yo utilizar una expresión negativa en el quechua? Entonces, para eso, estimados amigos, aquí les voy a compartir en la pantalla, se ve, ¿no es cierto? Expresiones, ¿ya? Negativas. Es importante que nosotros conozcamos adecuadamente una expresión negativa. Si tú conoces una expresión negativa, en este caso adecuadamente, te va a ayudar bastante cuando deseas hablar el quechua. Entonces, expresiones negativas. Hemos hablado de varios casos, pero en este primer punto debemos entender lo siguiente, estimados amigos. A ver, para una expresión negativa tenemos varios aspectos, varias maneras de decir, pues, que no puedo, no sé, no quiero, no canto, no juego, o sea, expresiones de ese tipo que son negativas. Ahora, en un primer caso, ¿ya? En un primer caso, o recordate primero, expresiones negativas. Para todas las expresiones negativas, siempre vamos a utilizar dos expresiones, la partícula mana y el famoso yo. Nuestra clase del día de hoy, estimados, solo se va a referir a esto, mana y el yo. ¿Cómo puedo utilizar? Porque si yo les explicaría y les diría, ¿sabes qué? Tú vas a hablar de esta manera, de esta manera, de esta manera, y simplemente dices, ya, está bien, ok. Y al momento de hablar, de expresarte, vas a tener problemas. Entonces, en las expresiones negativas que yo te voy a enseñar el día de hoy, vamos a ir paso a paso conociendo cómo tiene que funcionar. Por ejemplo, el primer elemento que tenemos, mana y el chu, son sumamente importantes. Ahora, las expresiones negativas, estimados amigos, en este espacio verde que estoy poniendo, es el espacio donde nosotros vamos a poner de acuerdo a la situación que vamos a hablar. Ahora, yo les digo, las expresiones negativas, ya tienes la idea. Siempre va a ir el mana y el chu. Pero ahora, ¿qué hago cuando me encuentro con diferentes tipos de expresiones? Uno, por ejemplo, caso número uno. ¿Qué va a pasar, estimados amigos, si en este primer caso, ya, nos dicen, si en este primer caso nos encontramos con algo muy interesante? Caso number one, número uno. Nos encontramos con una sola palabra, con una sola expresión. Por ejemplo, si te encuentras en el caso uno, ya, y lo voy a poner aquí, con una sola o un solo término, ya, con un solo término. O sea, cuando yo me encuentro con un solo término, imagínate, este término podría ser un adjetivo, ¿ya? Puede ser un adverbio, puede ser un sustantivo, en algunos casos hasta un verbo. O sea, esta palabrita que digo, un solo término, una palabrita nomás, solo bonito, tiene, por ejemplo, si yo a partir de esto, estimados amigos, hago mi lista, por ejemplo, voy a hacer mi lista de cualquier tipo de palabras. Por ejemplo, un adjetivo calificativo es llana, que vendría a ser negra. Negro. Por ejemplo, un adjetivo calificativo, milla y feo. Feo. Por ejemplo, un adjetivo calificativo, tuyo, flaco. Hasta ahí tengo adjetivos. Un adverbio, por ejemplo, puedo decir pisi, poco, nishu, ¿ya? Nishu, madhama. En este caso sería demasiado. Fíjense, demasiado. Entonces, son adverbios que podemos utilizar, ¿ya? Y que estos van a trabajar. Por ejemplo, si yo digo negro, es una expresión afirmativa.
Si yo quiero decir que no es negro, digo Mana Yanacho. Si aquí encuentro Millay, que es feo, horrible, entonces puedo decir que no es feo. Si encuentro Tuyo, también puedo decir hueso o simplemente, en este caso, flaco, ¿ya? Puedo decir Pisi, que viene a ser en este caso poco. Mira, son adverbios y adjetivos. Hasta ahí sí estoy todo entendiendo, ¿no es cierto? Si te das cuenta, estás entendiendo. Ahora, ¿qué más podemos hacer? En el caso número uno, estimados amigos, que estoy poniendo aquí, ¿ya? Debemos entender también que no solo va a funcionar con adverbios, tampoco con adjetivos, sino podría funcionar con un sustantivo, por ejemplo, Rolly, ¿ya? Noja, ¿ya? Puedes poner Juan, o sea, puede funcionar con nombres. Puede funcionar con verbos. Por ejemplo, en este caso debería ser Purini, ya conjugado, ¿eh? Con verbo conjugado. Taquini, ¿ya? O sea, cuando yo me encuentro con expresiones o con términos de este tipo, que solo están conformados por una palabrita, como aquí vendría a ser negro, feo, hueso, flaco, poco, demasiado, ¿ya? Rolly que vendría a ser Rolly, ¿ya? Rolly. Y Noja que vendría a ser, en este caso, yo. O simplemente Juan, que traducido al castellano es Juan, ¿ya? Purini, también traducido al castellano es camino, ¿ya? Y Taquini, que traducido al castellano es canto. Ya está. Entonces, estimados amigos, ya tenemos esta idea clara. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué me toca hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Ya? Mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar estas expresiones, pero teniendo en cuenta el mana y el chu. Por ejemplo, si yo tengo en este espacio, ¿ya? El adjetivo calificativo yana, que vendría a ser negro, ¿ya? Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué puedo hacer? Simplemente, estimados, mira, para que vean todos, agarro el yana y aquí tengo mi elemento, mana y chu, ¿ya? Aquí está. Muy bien, mana y chu. ¿Qué voy a hacer? Yana ya se convierte, ¿ves? En este caso, el elemento que cumple la función de adjetivo. Y automáticamente el mana de aquí arriba yo voy a copiar antes de yana y el chu voy a tener que pegar a yana. O sea, es una de las primeras reglas que debo conocer. Mana, yanachu. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Mana, yanachu. Y matajama, mana, yanachu. Sencillamente, no No es es negro. negro. Estoy negando. Si esta expresión era afirmativa, mana o negro, yana, ahora digo mana, yanachu, que vendría a ser negro. Si yo deseo, estimados amigos, puedo utilizar el validador. Yanan, que estoy diciendo, es negro, ¿ya? Es negro. Pero también puedo utilizar manan, yanachu. Se puede utilizar un validador y no habría problema. ¿Me entiendes? No habría problema. Ese es el primer caso que debemos entender. Cuando nos encontramos solo con una expresión, con una palabrita, nada más. Solo cuando te encuentres con una. Si te encuentras con más palabras, ya pues no va a funcionar. ¿Entendido? Ya va a variar. Ahora ya tenemos esta idea clara. Entonces, todo esto que están viendo ustedes lo pueden convertir ya. Por ejemplo, en vez de decir feo, puedo decir mana feucho, ¿eh? Mana millaicho, puedo decir, ¿eh? Por ejemplo, aquí yo ya tendría un espacio para completar. O sea, con cada uno de estos estimados amigos, ¿ya? Podemos trabajar. Por ejemplo, con tuyo, hueso. Por ejemplo, con poco, puedo completar, ¿ya? Con nicho, que es demasiado, puedo completar también. Por ejemplo, con Rolly, puedo completar, puedo trabajar. ¿Qué puedo decir? Rolly, manda Rolicho, no es Rolly. O sea, puedo trabajar con cada uno de estos y no habría ningún problema o ninguna situación o ninguna dificultad. Por eso te estoy diciendo, este es el primer caso que trabajamos solo con una persona.
o con un término. No estamos trabajando con varios términos. Y entonces, mire, estimados amigos, tenemos una ficha que les voy a pasar yo para que trabaje. Entonces, mira, las expresiones negativas en el caso número uno, solo cuando se juntan con un solo término, ya sea adjetivo, adverbio, sustantivo, verbo, la manera de negar es sencillo. Introducimos el mana, la partícula mana, antes antes del término, luego ponemos el término y luego el sufijo chu. Y ahí sería la expresión negativa, ¿no es cierto? Entonces, ya tenemos una expresión negativa. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Si ya tengo ya. ¿Qué más puedo hacer? Este es el caso uno. Por ejemplo, si yo encuentro un sustantivo, por ejemplo, un verbo, purini, igualito. ¿Qué voy a hacer? Traigo esta misma regla de aquí arriba, por ejemplo, con purini, ¿ya? Aquí sí le voy a pegar, ¿ya? Fijaos esto, fíjense. Purini, ¿ya? Y aquí hay un color verde, ya que me está diciendo qué cosa tiene que ir ahí. Tiene que ir el verbo. ¿Cuál es el verbo? Este verbo, que estoy poniendo con color rojito. Copio esto y lo pego aquí. Mana por inicio. Ok. Y ya hice en este caso, mi expresión negativa. ¿Y cómo se traduce el mana por inicio al castellano, profesor? No camino. Ya está. No camino. Esa expresión negativa. ¿Te das cuenta? Ese es el primer caso, estimados amigos, ¿ya? De expresiones negativas. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Han entendido el primer caso? Que es muy sencillo, muy fácil de entender. Umanjarunguishchumanachu. ¿Qué dice? ¿Ya? Entonces, mira, Ari, estimado, ¿ya? Está sencillo. Y aquí les voy a dejar ejemplitos para que trabajen, ¿ya? Muy bien. Ahora, este es el caso uno. Mana y hecho con un solo término. Vamos a continuar, en este caso, estimados, con algo más. Vamos a conocer con el caso 2. ¿Y cuál sería el caso number 2? Caso número 2. Imatahama, que hay mira, con, ¿ya? Una expresión simple. Fíjate esto, ¿ya? Con una expresión simple. ¿Cómo sería una expresión simple? ¿Ya? La expresión simple sería de la siguiente manera. Cuando tú te encuentras con un sujeto, ¿ya? Más un verbo. Solo en este caso. Recuerda, la expresión simple que vamos a utilizar es sujeto más un verbo. Muchas veces, pues decimos, por ejemplo, en este caso, estimados, va a ser distinta la manera de negar esta expresión. Y recordarte que sabes que la negación siempre va a ser el mana y el yo. Siempre. El día que usted se equivoque esto, pucha, diría, pues es el peor día de tu vida donde vas a decir que no, no, esto está mal, te voy a decir, ¿eh? Entonces ya te digo, mira, este espacio que estoy poniendo, ¿ya? Vamos a poner con rojito para que se note más en las transmisiones, este mana y el chu. Entonces, mira, ya tenemos. El caso número 2 es cuando hablamos de expresiones simples. Sujeto más verbo. Ahora, entienda esto, entienda esto. El mana y el chu, cuando nos encontramos con este tipo de situaciones, ¿ya? ¿Qué va a pasar? ¿Ya? Veamos, para este caso, estimados, voy a hacer lo siguiente. Para este caso, el sujeto, después del sujeto vamos a tener que introducir el mana, ¿ya? Entonces mi expresión sería sujeto más mana y al final le aumentamos el yo. Y aquí sí te está. ¡Tarán! Entonces, mi expresión a partir del momento, ¿qué va a pasar? Va a tener esta estructura. El sujeto de la oración, la partícula mana, el verbo conjugado más el yo. Estas serían mis reglas importantes del día de hoy. Entonces, ¿qué hago yo? Por ejemplo, una expresión simple. Hemos aprendido, hemos trabajado todo este tiempo y ya conocemos. Por ejemplo, yo te digo, noja rimani. Una expresión simple. ¿Cómo se traduce este al castellano, profesor? Yo hablo.
en primera persona. Podemos hacer en segunda persona, por ejemplo, Han, tú, Sun, y. ¿Qué te estoy diciendo? Tú bailas. O sea, una expresión simple. Si es más complicado, dirías paikuna, ¿ya? Takinku. O sea, ¿qué ejemplos estoy dando? Lo que hemos avanzado, el tiempo presente simple. Paikuna takinku. Ellos o ellas cantan. Ya está. Estas son maneras o ejemplos simples, pues, porque no te estoy diciendo, pues, ella canta con su mamá en la escuela o ella juega con su perro, sus amigos y su hermano en el cerro. No te estoy dando una expresión amplia, sino te estoy dando una expresión sencilla. Ya tienes esta expresión sencilla. Ya conoces esta expresión sencilla. ¿Qué voy a hacer? Vamos a hacer lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, copio esto, ¿ya? Y pego aquí abajo, ¿ya? Que echamos cascaches. Ya está. Y aquí vamos a reducir, ¿ya? Igualito esto. Copio esto y pego aquí abajo. Tarán. Y ellos cantan también. Copio esto y pego aquí abajo. Ya está. Ahora, ¿para qué estoy pegando esto, profesor? Porque a partir de esto voy a trabajar mis ejemplos. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer en este caso, estimados estudiantes? ¿Ya? ¿Qué podemos hacer? Algo sencillo. ¿Ya? Por ejemplo, dice, no karimane kantu sunki paikuna takinku. Son expresiones simples. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El sujeto vamos a conocer con un color, en este caso celestito, y el verbo vamos a reconocer con un color verde moradito. Ya, ya tenemos, mira, tres colores. ¿Qué puedo hacer? Ya. Ahora, el sujeto en todas las oraciones es noca, mira, fíjate. Noca, han y paikona. Ya tengo el sujeto. Todos lo pongo de un solo color. ¿Cuál es el color? El color celeste. Mis oraciones, mira, estoy poniendo así. Noca, can, paikona. ¿Me entiendes? ¿Ya? Ahora, ¿qué más puedo hacer? Voy a ver el verbo. Aquí está el verbo. Rimani, ya, primer verbo. Tusunki y takinku. Ya está. Esos son mis verbos. Hasta ahí estoy ok. Ya estamos ok. Vamos a admitir a los que aún están ingresando. Entonces, mira, fíjate, mi expresión es sencillo. No, los que están en castellano, estimados, voy a bajarle un poquito el color para que vean que estamos hablando de expresiones simples. Porque si no me van a decir, profesor, es una expresión muy difícil. ¿Ya? Ahí está, mira. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Ya tengo esta expresión. Ahora, como aquí en este cuadrito que estoy bloqueando, veo cómo va a ser la estructura. Mira, celeste, negro, morado y negro. Lo mismo, copio nomás, pues. El mana voy a tener que copiar después de todos los nocas. Después de todos los sujetos. ¿Ya? ¿Y cómo copio? Noca, mana. Can, ¿ya? Mana. Paikuna, mana. Ahora, el chu voy a pegar a todo lo que está de morado. ¿Ya? Paimana, noca, mana, rimani, chu. Pai kan mana takinki, chu. ¿Ya? Paikuna mana takinku, chu. Ya está. Y esa es mi expresión negativa. Si mi expresión era no kan mana rimani, chu, mi expresión sería yo no hablo. Kan tusungi, kan mana tusungichu. Tú no bailas. Paikuna mana takinkuchu. Ellas no cantan. ¿Te diste cuenta? El segundo caso es exclusivo para esto, estimados amigos. Ya es exclusivo. Cuando tú quieres hacer negación y te encuentras con términos, con palabras de este tipo o con oraciones de este tipo, sencillo. Tú tienes que saber la reglita del caso de la negación. Entonces, si no sabrías la regla, yo te digo, oye, se pone
mana al inicio y el chu al final. Tú me dices, mana no rimanichu. Tiene sentido, pero ya va a perder en este caso la estructura adecuada que debemos conocer en el quechua. ¿Ya? Entonces, por eso hay que, en este caso, hay que tener mucho cuidado, porque debemos respetar nuestra estructura. Sujeto, objeto, verbo. Sujeto siempre primero. Y si yo lo pongo este mana, por ejemplo, en esta oración, imagínense que yo en esta oración agarro el mana y lo pongo aquí, taran, y digo, mana no hecho. El profesor me ha explicado que el mana se pone al inicio y el chu al final. Yo te puedo decir, estaría bien la expresión, tendría sentido, se entendería, pero gramaticalmente escribiendo tu expresión está mal, porque el noja es el sujeto. ¿Y dónde estaría el sujeto al inicio? Por esa situación, pues, estimados amigos, lo que nosotros les recomendamos es que siempre sigamos esta estructura. ¿Entendido? ¿Ya? Es el caso número 2. ¿Entendieron o no entendieron? Rimarikamuichis, kunas, rimarikamuichis. No. Allimi, ya, chachi. Ya, ahora sí, yo Allimi, me ya, chachi. despido, digo. Eh, Voy a poner aquí, Llank'ananchispa. ¿Ya? ¿Qué van a hacer? Ya, ahora sí necesito la participación de cada uno de ustedes. Estimados, quiero que participen en esta hora, ¿ya? Quiero que me digan oraciones en el tiempo presente. Oraciones simples. Por ejemplo, yo les voy a poner, noja, ¿ya? Ya, chani, en el tiempo presente simple. Es mi oración. Entonces, ¿para qué necesito las oraciones? ¿Ya? Para que ustedes trabajen, ¿ya? No haya chane. No, pues, Entonces, esto lo van a convertir ustedes en un modo negativo. negativo. ¿Entendido? Pero antes de eso, ya, está bien. Vamos a retroceder un poquito. Un poquito vamos a retroceder. Un poquito, espérame. Ya mejor más luego les explico. Ya, pero no es nada del tema. Mira, no haya chane. Ahora quiero otro ejemplo de parte de ustedes. Vamos, vamos. Un ejemplito. Participen, participen. Mama y Waikun. Mamay Waikun. Muy bien. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Han Chusanki. Dima, Kari Churawan. Han Chusanki. Kancho Sanki. Ya, muy bien. Kancho Sanki. Muy bien. Excelente. ¿Qué más? Otra expresión. Ya tenemos tres. Yoha, Repite. Yoha Takani. Ñuja Takani. Yoha cantar. Takini. Ya. Takini. Muy bien. Takini. Otra expresión. No Kamikuni. Noka. Ay, ay, ay. Y madre Khilkhashanips. Mijuni. Ya, muy bien. Uy. ¿Qué mandas que tal? Paiyankan. Un rato. Un ratón, un ratón. A ver, un rato, por favor. Dime la cosita. Uy. Y me mandaron chisme. Y ya está. Ya. Ahí está. Mira. Muy bien. Pega mal ingacharance. Ay, 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 ay. No camijone, dice. Ya. Eh, Cancuna Samanquichis. ya. Cancuna samankichis, ya. Cancuna samankichis. Habrá aquí una expresión que me dicen no punukunaimi. Está interesante esa expresión, ¿eh? Sería mejor en este caso no puñunai. Puñuni. Ya está. ¿Qué más? Otra expresión, chicos, otra expresión más. A ver, vamos. ¿Qué más podemos convertir nosotros en pasado? ¿Ima? ¿Ima? Me voy a dicho. Ya. Paiyankan. Paillang. Ya, ya, muy bien. Entonces, estimados amigos, mira, tenemos expresiones que nosotros vamos a convertir en el modo negativo. Pai, yang, an. Este sería el modo negativo.
Luego tenemos, por ejemplo, otra expresión simple, otra expresión simple. A ver, dígame, otra expresión. Vamos, vamos, participen. Ahora sí es vuestra oportunidad. Mishi, mijo. Michi y Mijun, ya. Michi, ya. Mijun. Ajá, excelente. Michi, Mijun. ¿Qué más? ¿Qué más? Wasipi tiyani. Ya, muy bien. Wasipi y Yani. Excelente. ¿Ya? Creo que son 10 oraciones ya. Turay chusanqa. Viajar se dice chusay. ¿Ya? Turay chusanqa. ¿Ya? Churay dice, turay. Chusanqa. Turay. Ya está. Turay. Turay, muy bien. ¿Ya? Ya tenemos. Turay chusanqa. Entonces, estimados amigos, mira, con todos estos ejemplos ya les estoy dando más actividades para que ustedes elaboren. Yo, ¿cómo voy a convertir esto, profesor, al modo negativo? Es sencillo. ¿Qué voy a hacer? A ver, para esto, lo único que necesito es, pues, en este caso, por ejemplo, seguir la misma estructura. Voy a reconocer el sujeto y el verbo. Recuerda aquí, mira. Han, sujeto, ya que lo voy a poner con un color celeste. Y chusanki viene a ser el verbo, que le voy a poner con un color morado. Cuando yo ya tengo esta estructura, han chusanki, mira, fíjate, estimado, y mata manta. ¿Qué voy a hacer luego? Y como dice la regla aquí, mira, después del sujeto pongo el mana y al final el chu. Simplemente vengo aquí, han chusanki, ¿ya? Agarro esta oración, ¿ya? Agarro y en este mismo espacio lo voy a pegar, ¿ya? Pegado. Pero ustedes van a hacer con lapicero, pues. No van a hacer, pues, como yo que estoy copiando y pegando para que les explique más rápido. Ahora, ¿qué voy a hacer? Aumento la partícula mana y al final el yo. Y si te has dado cuenta, mira, hemos aprendido, hemos utilizado el mana y el yo. Aquí está. Y lo pongo con un color rojo y negrito ahí. Mana chosanguicho. Tú no viajas. Esa sería la expresión. Tú no viajas. ¿Entendido? Entonces, estimados, esa es la tarea que ustedes van a tener en este caso para el tiempo que estamos avanzando, o en este caso para el tiempo presente nomás, pero estamos avanzando las expresiones negativas en el caso 2, con una expresión simple donde la expresión solo se encuentra con sujeto y verbo. ¿Entendido? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Creo que está bien, ¿no es cierto? ¿Han entendido? ¿Ya? Entonces tenemos actividades para realizar. ¿Alguna consulta, pregunta, duda hasta aquí, estimados amigos? Tampoco mis. ¿Hay alguna duda, pregunta, comentario? Vamos. Cancho, tampoco hay alguna. Ya para pasar al tercer caso. Allí en mi casa, allí en mi casa. ¿Alguien yukashan? ¿Ya? Muy bien, muy bien. Ahora, vamos a pasar a un caso número 3. ¿Ya? En el caso número 3, estimados amigos, debemos ver lo siguiente, ¿ya? Mira, les estoy explicando, estimados, caso por caso para que no se equivoquen, ¿ya? Y quiero darles una buena enseñanza, por eso me estoy deteniendo, porque yo debería estar volando ya siquiera en la página 50 de nuestro libro, o en qué página estamos, ¿ya? Mira, estamos en la página 36, ya deberíamos estar en la 50, ¿sí? ¿Ya? Entonces, estimados, recuerden para todos que nuestro quechua que estamos dictando en esta vocación es el quechua que se dicta en Cusco, en la UNSAC, en la Andina, en la Academia Mayor de la Lengua Quechua, que se utiliza el quechua pentavocálico. ¿Ya? Eso es lo que se enseña en Cusco. Eso estamos aprendiendo. Y los que desean, y me dicen, por ejemplo, algunos profesores, el quechua es trivocálico. Les invito a mis clases los días martes, jueves y sábado a las 9 de la noche, donde hablamos totalmente quechua trivocálico. ¿Ya? Entonces, empezamos, mano. Ya tenemos con una expresión simple. Ahora yo necesito agregar aquí. ¿Ya? Voy a agregar un adverbio. Un adverbio. ¿Cuáles son los adverbios que nosotros podemos utilizar? ¿Qué adverbios puedo trabajar, profesor? A ver, adverbios. De tiempo. De tiempo. ¿Ya?
A ver, vamos a ver. Vamos a utilizar algunos adverbios de tiempo. Por ejemplo, si mi oración sería no hatakini, fíjense aquí. ¿Ya? Voy a copiar esta misma oración. No hatakini, ¿ya? Entonces, yo puedo utilizar una expresión, ¿ya? Y digo, no hatakini. Puedo utilizar un adverbio de modo, que vendría a ser nishuta. ¿Qué es nishuta? Es demasiado. Entonces, mi expresión sería no ha, que viene en este caso, por ejemplo, el sujeto, no ha, ¿ya? Y luego pones el adverbio, nishuta, ¿ya? Y digo, nishuta, vamos a poner con un color muy distinto, moradito, moradito, aquí está, adverbio con color moradito. Ahora, el verbo, vamos a poner con un color rojo y para que mantenga su esencia. Ya está, ya tenemos aquí. Mi expresión es no ha nishota takeni. Ya chorón que llegue que mal llegas. Ahora me dice, profesor, ¿yo cómo aplico la negación en este caso? ¿Cómo aplicaría negación? ¿Cómo? A ver, piensa. A ver, Si no esta ha expresión, mana ni shutachu takini. ya yo canto demasiado, ya, es la expresión. Entonces, muy bien. Lo que nosotros debemos entender en este caso, estimados, es lo siguiente. Ahora, que tú me decías, mira, profesor, si usted me dijo que uno de los elementos muy importantes que va al inicio de la oración es el mana y luego tengo que aumentar al final el chu, ¿ya? Sí estás en lo correcto, estás bien, pero hay reglas, pues. En este caso, estimados amigos, no va a ser lo mismo. Digo, por ejemplo, mana no nishuta takinichu. La expresión en sí podría entenderse. Cuando tú dices, por ejemplo, esta expresión. A ver, vamos a copiar esto y vamos a pegar aquí. ¿Ya? Ta. Y cuando usted me dice, profesor, mira, a ver, voy a exponer mi expresión. Me dice, no ka ni shota tageni. Y yo te digo, vas a poner al inicio, mana, no ka ni shota takini, chu. Ojo, sí se entiende la expresión, sí tiene, yo puedo entender como que hablante, normal, pero hay una regla interesante, estimados amigos. ¿Cuál es la regla? Mi oración, mi expresión siempre va a empezar con un sujeto. En este caso no estoy cumpliendo porque aquí no cae ese sujeto. ¿Y por qué le he puesto mana? Entonces, ¿yo puedo mover el mana? Claro, puedo mover después del sujeto, ya está. No kamana ni shuta takinichu. Sí tiene sentido, pero no suena tan elegante, ¿eh? Por eso se recomienda que siempre el chu, en caso de estas expresiones, se tiene que poner el adverbio. No kamana ni shutachu takini. Y la expresión tiene más sentido. No kamana ni shutachu takini. ¿Ya? Y si te dan dado cuenta, cuando yo hablo, digo, no, jamás necesito estar aquí. Estoy diciendo, ma, necesito estar aquí. Estoy abreviando. Muchas veces existen eso en el quechua. Pero fíjate, no, jamás necesito aquí. Yo no canto demasiado. Entonces, mi expresión es esa, estimados amigos. Entonces, ahora, si te das cuenta, con esto ya te he explicado. En este caso, le aumentamos al sujeto más más la partícula mana. El sujeto más la partícula mana. Luego, el famoso chu ya no va a ser como en el otro caso hemos puesto al final, sino solo va a estar unido al adverbio. Esta es una expresión ya no simple, una expresión más amplia. ¿Te das cuenta? No kamana ni shutachu tagere. Entonces, esta sería, estimados amigos, mi oración. Este sería. Entonces, con esto voy conociendo cómo funciona el mana y el chu en en las diferentes expresiones. No todo va a ser igualito, como hemos dicho, siempre van a tener que variar. Eso va a depender mucho de cómo está estructurado tu oración.
Dependiendo, profesor, de las categorías gramaticales, ¿no? Claro, Hemos hecho con dependiendo. sustantivo. Con sustantivo nos ha dado ejemplos. Claro, en este caso, mira, por ejemplo, yo les he dado un ejemplo con sustantivo, adjetivo, adverbio, ¿ya? Adverbio. Entonces, con las 4 categorías gramaticales funciona normal. Con una expresión simple, cuando tú te encuentres con un sujeto más un verbo nomás, es otro el uso. Y cuando tú te encuentras con un sujeto, ¿ya? Más un adverbio, más un verbo, ahí el tratamiento es totalmente distinto. Mira, fíjate, ¿ya? Vamos a ver. Cuando tú te encuentras con un sujeto más un adverbio más un verbo, el tratamiento va a ser muy distinto. Entonces aquí tú dices, pues, ya, el mana va a ir después del sujeto y al adverbio, ¿ya? Entonces, igualito en la mayoría de los casos funciona con adjetivos. Muchas veces, por ejemplo, digo, por ejemplo, Rolly, ¿ya? Millaita takin, ¿ya? Por ejemplo, estoy calificando la canción que hago es feo. Y dice, pues la expresión sería, Rolly canta feo. Ya está. Ahora, fíjate esto, estimados amigos. Ya tengo esta expresión. Rolly canta feo. ¿Qué puedo hacer? Rolly Millate Attacking. Simplemente esta misma expresión yo puedo convertir, ¿ya? En una expresión negativa. Negativo. ¿Cómo? Siguiendo la misma regla de arriba. Por ejemplo, Rolly Millate Attacking. Rolly canta feo. ¿Qué voy a hacer? Traigo el mana siempre, sí o sí, estimados amigos. ¿A dónde voy a traer? Voy a Antes del traer detrás del sujeto. sujeto. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Detrás del sujeto voy a traer. ¿Ya? Aquí voy a traer. ¿Ya? Entonces, el mana, fíjense, copio el mana y lo pego aquí. Rolly, mana, milleita y luego el chu. ¿Ya? El chu voy a pegar aquí. ¿Me entienden? Rolly, mana, milleita, chu, Chuta. aquí. Rolly no Oh, canta. ¿Te feo. das cuenta? Rolly, mana, milleita, chuta aquí. Ahora, ¿puedo seguir con esa misma idea? Claro que sí puedo seguir, ¿ya? Por ejemplo, puedo decir aquí otra oración, ¿ya? A ver, ¿ya? Lidia, ¿ya? A ver, Con adjetivo, con adjetivo. con adjetivo. Aquí hay un adjetivo, milla, y es adjetivo ya, Ay, ay, ¿ya? ay. Aquí, Adjetivo, sí, sí. milla y adjetivo. Por ejemplo, yo digo, Lidia, tawata, takin. Estoy poniendo la expresión. ¿Qué estoy diciendo? En el castellano, esto sería pues Lidia canta 4. 4. Ya está. Hasta ahí estoy todo bien. Ahora, esta misma expresión yo puedo copiar y convertirlo, en este caso, en un modo negativo. Lidia, respeto sí o sí, estimados amigos, mi estructura. Debo respetar sí o sí. Primero sujeto, siempre. Entonces pongo Lidia, mana, aquí pongo Tawata y le aumento chu. ¿Ya? ¿Qué digo? Mana, Tawata, chu, taki. Entonces, Lidia no. Lidia no canta 4. ¿Ya? Entonces, te das cuenta. Lidia no canta 4. Entonces, mira, fíjate. Por eso es importante utilizar esta estructura. Es importante utilizar. ¿Me están entendiendo? ¿Ya? Ariel. Entonces, mire, estimados amigos, creo que estamos siendo claros, estamos siendo despacio, explicándoles despacio para que entiendan adecuadamente toda esta expresión. ¿Ya? Si tienen dudas, preguntas, háganlo, no se callen, digan, profesor, no estoy entendiendo esto, no estoy entendiendo aquello, yo estoy aquí para contestarles. ¿Ya? ¿Entendido?
¿Han entendido? Uy, Ari, gracias. Ari, Ari. Ya. Entonces ya tenemos todo eso, estimados amigos. Tenemos oraciones simples o en este caso un poco más amplias ya. ¿Ya? Bueno, vamos a plantear ejercicios, ¿ya? Y he puesto ya todo lo importante. Ahora sí, ustedes díctenme, ¿ya? Eh, para eso deben conocer ya, estimados amigos, en el libro, aquí en los materiales van a encontrar el libro de cuentos modificados, ¿ya? Cuentos andinos y sopa de letras, ¿ya? A ver, vamos a ver, aquí está, estimados amigos, ¿ya? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a buscar simplemente lo que son los adverbios. Están casi al final de la sopa de letras y van a encontrar ahí, ¿ya? Adverbios de lugar, adverbios de tiempo, adverbios de modo, adverbios de afirmación, de negación, prohibición. Por ejemplo, adverbios de modo. Aquí tengo. Con jaila, alillamanta, alin, mi mandalin, chujinapuni, jinatag, sut illa, ñak eita. Ya, yacha, chaspa, sabiendo, jojla, jinaspacha, ichap, ichaja, ya, yakalla, ñatag, atilla, ñakay, sasa, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo, por ejemplo, utilizar Sasa y Matkam Sasa. Difícil. Entonces, tomen captura de esto, de esta pantallita y me van a enviar, o en este caso van a plantear ejemplos. Por ejemplo, yo digo, ¿ya? Aquí, ¿ya? Rolly, Sasa, difícil. Sasata, taking. Rolly canta, difícil. Puedo utilizar otro adverbio de aquí, por ejemplo, ñataj y akalla. Por ejemplo, yakalla es un adverbio. Y como digo, por ejemplo, la expresión sería Rolando, ¿ya? Yakalla, ¿ya? Yakalla, tusun, casi baila. Rolando yakalla, tusurun, ya. Podría decir la expresión. ¿Te das cuenta? Entonces, estimados amigos, para esto, aquí, en este caso, voy a poner, ojo, recurso, ¿ya? Para trabajar, ¿cuál sería? ¿Ya? Para trabajar, los adverbios, ¿ya? Y eso, ¿dónde vamos a encontrar? ¿Ya? Los adverbios. Y eso está exactamente aquí, estimados. En la página 148, ¿ya? 140 y desde la página 140 y tantos. Desde la página 140. 144, ¿ya? No, 145 hasta la página 150. O sea, tenemos aquí, desde la página 145 a 150. Para tener vocabulario, trabajen, por favor, ¿ya? Trabajen. Y acá ya, casi. Y acá ya, ni te dicen, casi morí hoy. ¿No es cierto? Entonces, para eso sirve, estimados amigos, el Iacalla. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, por favor, para trabajar los adverbios de la página 145 a la página 150. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, podemos seguir utilizando más adjetivos. ¿Ya? Por ejemplo, noja, utilizo otro adjetivo. Vengo aquí y utilizo mi adjetivo, mira. ¿Ya? Un adjetivo de duda. A ver. Noqa, hinapuni, tapuni, por decir, ¿eh? ¿Verdad? A ver, chekakta y achane. ¿Ya? Chakaqtapuni ripusaq. Noqa, tapuni, ¿ya? Kakta, puni, ya, chane. Yo sé la verdad. Podría ser, ¿eh?
en ese caso la verdad ya podría convertirse en un sustantivo. Pero para evitar este tipo de situación, podemos utilizar otro, por ejemplo. No, aquí estos, los de modo, son los que van a funcionar más, ¿ya? Entonces, por ejemplo, puedo decir, no, ñacaita, Allilamanta purini. ya, yo camino despacio. Entonces, tú puedes decir, no, allilamanta, ¿ya? No, allilamanta, ¿ya? Purini. ¿Ya está? Yo camino despacio. Y esto mismo yo lo puedo convertir ¿en qué? ¿En qué voy a convertir? En una expresión negativa. Negativa. ¿No es cierto? Por ejemplo, no sasata, roli sasata taki. Entonces, ¿yo qué puedo poner? Roli, mana, ¿ya? Sasata, y le aumento chu. Sasatachu, taki. Ya está. Roli, mana, sasatachu, taki. Es mi expresión negativa. ¿Dónde utiliza el mana? Aquí cito. Mana y el chu. Ya está. ¿Te das cuenta? Entonces podemos utilizar de esa manera. ¿Entendido? ¿Ya? Así que, estimados amigos, mira, fíjense, está fácil el trabajo. Háganlo, practiquen lo que digo siempre. Practice, practice, practice. Si no practicas, en vano es las clases que te estoy dando los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche. ¿Ya? Por eso, por favor, practiquen. Aunque sea, les voy a hablar en mote, pero practiquen, por favor. ¿Ya? Entonces, eso hay que nosotros trabajar. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamos? Profesor, no entiendo nada, me dicen algunos. No creo. Allí mi ¿Ya? casa. Alguien chukashan, alguien chukashan. Allí chía. Ruas caico talín taca ruas aco. Chica machicucunata. Ya, ya. Vamos a ver más oraciones. Excelente, excelente. Por ejemplo, yo puedo decir noja. A ver, otro adverbio. Aquí está. Por ejemplo, adverbios de tiempo. Puedo utilizar noja kunan, ahora. Por ejemplo, puedo utilizar para el tiempo presente. Y digo, ¿ya? O, por ejemplo, podrían utilizar, como ustedes me dicen de antes, Ñaña ¿ya? y pacarin chayamunca. Ya, pero vamos a ver con el tiempo presente todavía. Ya no hemos llegado todavía al tiempo con el futuro. ¿Ya? Entonces, digo, mamai, fíjate, kunan, waikun. Ya está. Estoy diciendo, mi mamá cocina hoy. Puedo dar esa expresión, puedo, en este caso, trabajar con eso. ¿Ya? Todo en presente, no me profesor, entonces, ¿no? Todo el presente. Entonces, aquí utilizo, por ejemplo, algunos nomás que son para el presente, ¿eh? Teira, recién ratulla, ¿ya? Puedo utilizar si deseo. ¿Entendido? Por ejemplo, adverbios del lugar. No, esto es locuciones adverbiales. Por ejemplo, mama y chimbapi, por ejemplo, enfrente a frente. Hanampi, puedo utilizar. Por ejemplo, ujupi, adentro. Uraipi, ¿ya? Wasi ukupika. Wasi ujupi, podemos decir. ¿Ya? Ya, muy bien. Entonces, mira, por ejemplo, wasipi, vamos a utilizar ya. Digo la expresión aquí, y digo, en mamai, ¿ya? Wasipi, yan, o waikun, ¿ya? Waikun, ya está. Esa sería mi expresión, ¿ya? Mi mamá cocina en la casa. ¿Te das cuenta? Ahora, todo esto que te estoy dando, usted tiene que convertir en modo negativo. ¿Ya? Esa es la tarea, estimados amigos. Otro más. Por ejemplo, jepapi. Muyuragnipa, alrededor jawapi. Afuera. Entonces yo te puedo decir con una oración y digo, por ejemplo, Wairei, ¿ya? Wairei, ¿ya? Hawapi, takin, ya está. Hawapi takin. ¿Cuál sería la respuesta o el modo negativo? ¿No es cierto? ¿Ya?
Entonces, estimados amigos, tenemos esto que tienen que aprender, que tienen que practicar. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Canchu, Manachu. Salin. Chachi, Este señor, libruta munashani. Mana, Manachu Can. libruta munashani yachachi. Ya. Muy bien, para los que tienen, para los que desean, pues el libro ya saben, pues en el TikTok mi número de contacto está en el perfil. También estamos por WhatsApp, estamos por Facebook, ahorita estamos transmitiendo por YouTube. Recuerden eso. Escríbame al WhatsApp y yo les voy a atender. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Con qué nombre está yachachi? ¿Cómo? Estamos con Yachasunchis. A la vista ahí está mi nombre. ¿Ya? Yachasunchis. De preferencia les voy a dejar aquí mi número aquí en la pantalla para los que están interesados, porque hay otros que están tratando de utilizar nuestros logos de la página para trabajar. ¿Entendido? ¿Ya? ¿Entendido? ¿Qué dicen? ¿Dudas, preguntas? Cancho Tapuquillo, bueno, Manacho. Profesor, yo tengo una pregunta. Ya, vamos. Adelante con tu pregunta. ¿Cómo se dice, ¿cómo se llama? Yo como bastante carne, porque anchata es bastante anchata. ¿Cómo se pronuncia bastante carne? Bastante asca. Asca, Ajá. asca Por es carne. ejemplo, podrías poner, ¿ya? Noca, ¿ya? Ascata, aichata, mijone. Meconi. ¿Ya? Ascata es bastante, no es anchata, ascata. Ascata es en este caso, ¿ya? Bueno, gracias, profesor. Varía. Es que no, por ejemplo, si tú vas a poner anchata, aichata, mijone, entonces vas a entrar a un problema de cacofonía, te vas a confundir. ¿Te has dado cuenta, no es cierto? Por eso es necesario muchas veces utilizar sinónimos de una expresión, ¿ya? Va a ser necesario utilizar, ¿ya? Bueno, gracias, profesor. Muy bien. Noka askata ichate mijone. ¿Cómo sería la negación de noka askata ichate mijone? Noka mana askatachu aichata mijone. ¿Te das cuenta? Mira, estimados, la regla se cumple, pues, estimados. Mira, aquí el noja y es un sujeto y mijoni es un verbo. Y aquí hay un adverbio de cantidad. ¿Y cuál es ese adverbio de cantidad? Ascata. Aichata es un sustantivo. Entonces, por ejemplo, si yo te diría, estimado, por favor, tú vas a agarrar y adentro del... Debes cumplir la regla, porque si no cumples la regla no tiene sentido. Por ejemplo, dice, no askata mejor. Yo transformo esta oración al modo negativo de la siguiente manera. Por ejemplo, ¿ya? ¿Cómo transmitiría al modo negativo? A ver, ejemplos para ustedes. A ver, diría pues, noca, ya mira, fíjate, ¿eh? Mana askata aichata Mikuni. aichartanes mikuni. Si en el caso de que esto yo no quiera cumplir y digo, por ejemplo, ya puse profesor mi mana aquí y el chu aquí sí te he puesto ya. ¿Por qué? Porque esto que está aquí es un adverbio. Ya está, profesor, ya cumple. Excelente. Pero en caso de que tú no cumples y me desobedezcas y digas, yo voy a poner el chu en aichata. Mira, fíjate, tu expresión va a cambiar. No jamana askata aichata chu mijuni. ¿Cómo dice el profesor? No jamana askata aichata chu mijuni. No se entiende. No se entiende. Por eso, estimados amigos, cuando tú te encuentres con una expresión, ¿ya? Donde tenga adverbio adjetivo, siempre trata de poner el mana y el chu al adjetivo o adverbio. Esto te va a ayudar bastante. Por ejemplo, yo te digo, Rolly, ¿ya? Pajarín, escuchemos esto. Pajarín, man, wa,
mamanwan, taquinja. Estoy hablando de una expresión en el futuro. Rolly mañana cantará con su mamá. Rolly pajari mamá o taquinja. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a pasar? Rolly es el sujeto. Yacha niña chaita. Y taquinja es el verbo. ¿Ya? Ahora, ponemos el mana y el chu. Agarro el mana de aquí arribita, ¿ya? Y voy a copiar. Uy, carambas. Y manan mi gaita. Y manan mi... Ya. Copiamos esto y digo, Rolly, sujeto, y al sujeto lo aumento y le pego. Mana. Pajarín, mamanwan. Y yo también otra vez pongo y soy terco y le pongo. Porón, voy a poner aquí el profesor. No le voy a hacer caso a ese profesor porque no Yo quiero. quiero poner. Rolly, mana, pajarín, mamanwanchu, taquín. ¿Ya? Es una oración que se entiende, pero se ha convertido en una oración doble. O con doble, en este caso, con doble, Sustantivo. no, no. con doble significado. Por eso es mejor, pongo aquí, Rolly, mana, pajarincho, mamawa, taquín. Mira, si tú mueves esto, simplemente la pronunciación no va a dar. Rolly, mana, por ejemplo, digo, Rolly, mana, pajarin, mamanguancho, tajinja. Es algo raro, ¿eh? Por eso es necesario siempre que el chu se tiene que ir aquí, al adverbio. Este es el adverbio de tiempo. Mana, pajarincho, mamanguataquinja. ¿No es cierto? Entonces, para que no caigan en errores, por favor, siempre les voy a sugerir que el mana y el chu pongamos al adjetivo adverbio de nuestra expresión. ¿Entendido? ¿Ya? Siempre. Entonces, estimados amigos, otro ejemplo más. A ver, vamos a poner. María, ¿ya? Por ejemplo, kunan, wakata, ¿ya? Michin. Podría ser, ¿eh? Una oración. ¿Qué estoy diciendo? María, ¿ya? Pastea la vaca hoy. ¿Ya? Hoy día. Ahora, otra vez veo mi expresión. Siempre. Debes entender que dos cosas, estimados amigos. El sujeto siempre va a estar al inicio de la expresión. Entonces, ¿qué voy a hacer? El mana de aquí voy a copiar. Copio y pongo aquí. María y pego. Mana. ¿Ya? Mana kunan. ¿Qué ponemos? ¿Ya? Mana kunan wakatachu. ¿Podemos poner? A ver. María mana kunanchu wakata. Mira. María mana kunan wakatachu michin. Mira, mi cerebro, cuando tú empiezas a hablar quechua, estimado, por eso les sugiero, vayan al libro. ¿Sabes a dónde van a ir? Aquí, 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 aquí. A ver, aquí van a venir. Ya, para que ustedes aprendan más el quechua, estimados, ¿ya? ¿Se les ha dado acceso? No creo que ustedes son quechua collao, ¿verdad? Sí, Cusco Collao. Ari. Pero, mira, en el otro grupo que dicto quechua sureño, ¿ya? Aquí tengo algunos audios de cuentos clásicos. Los cuentos que ustedes tienen en el libro están aquí, ¿ya? Cuentos clásicos. Y los cuentos andinos, algunos también están aquí, mira. Son audios que lo he grabado con efectitos, como audiolibros, ¿ya? Sería bueno que lo escuchen, ¿ya? Pero, por eso es que hay que nosotros hablar quechua y si hay que estar constante en el quechua. Y yo, cuando escucho, digo, María Mana con Aguacatacho Michin, no tiene sentido, pues. Por eso les sugiero y les pongan, por ejemplo,
siempre al adverbio. María mana kunanchu wakata michi. Suena más fluido, más elegante. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, estimados amigos, ya tenemos aquí todo lo que estamos trabajando. Creo que es una ficha bien amplia que hemos hecho. Casi, ¿cuántas hojas habremos avanzado en esta ficha? 5, 6 hojas, no, 4 hojas creo, 3 hojas creo. Ya, entonces son actividades que ustedes van a tener que trabajar el día de hoy. ¿Entendido? ¿Ya? ¿En qué clase estamos? Clase número 8. 8, ¿no es cierto? ¿Ya? Vamos, ahí está, 1, 2, 6, 7. Sesión número 8 vamos a poner, ¿ya? Sesión número 08. Así que, estimados amigos, creo que hemos llegado al final de esta clase y bueno, pues espero que hayan aprendido, que hayan entendido el quechua, ¿ya? Y nos hemos demorado bastante en expresiones, en este caso, negativas. Ya, las expresiones negativas no le tengan miedo, son sencillos. Y pues aquí yo ya voy a compartir a todos ustedes, estimados amigos, nuestra clase del día de hoy. Todos los que están en Quechua Collao están en esta carpetita y materiales adicionales. Hoy día, actualmente, delante de ustedes, vamos a subir todos los materiales que nosotros tenemos. ¿Ya? Aquí está. ¿Ya? Esto es, estimados amigos. Ya, así que por favor, trabajen, utilicen este material, les va a servir bastante para las clases. Y las clases lo pueden ver en YouTube también. Luego subiría los links también, estimados, para que puedan trabajar, pues. Ahí tienen todos los materiales. La clase de hoy está aquí en la sesión número 8. ¿Ya? Abren el documento y van a encontrar todo lo que hemos avanzado el día de hoy. ¿Ya? Ya, Para ya, eso te ha dado acceso, estimados amigos. Ahí te mira, todo lo que hemos trabajado hoy día, ya está aquí, ¿ya? Imprímanlo de preferencia y trabajen, por favor. Ajá, Impriman sí, y trabajen, ¿ya? Muy bien, estimados amigos, creo que con eso llegamos al final de nuestra clase y ya pues, ¿dudas, preguntas? Aña, ya, chachi, Ya, Jaime. denme 2 minutos, 2 minutitos y les voy a dar el cuarto caso para de una vez terminar. Solo 2 minutos, por favor, ¿ya? 2 minutos. Muy bien, estamos aquí otra vez. Estimados, mira, fíjense, ya tenemos esto, ya tenemos lo que hemos aprendido. ¿Están ahí todavía? Puñurunguillischu. ¿Qué picachaiku? ¿Qué picachaiku? Kay pikashayku yachachi. Ya, muy bien. Ahora sí, ya han entendido los 3 casos. Hay un caso muy interesante, ya, por ejemplo, ¿cómo funcionaría si esto utilizamos de esta manera? A ver, yo les hago una prueba nomás, ¿ya? Roli mana pagarinchu mamawa takin hachu. Tampoco tiene sentido, ¿ya? En un caso muy particular, ¿ya? En un caso muy particular, hablando del mana y el chu, estimados amigos,
encontré lo siguiente esta semana cuando estaba dictando y no quiero que ustedes se equivoquen con esto. Es lo siguiente, ¿ya? El caso número 4, ¿ya? Es cuando trabajamos, ¿ya? Cuando se usa las profesiones, ¿ya? Profesiones u ocupaciones. Es interesante en este caso, casi cumple la misma regla en este caso, de los adverbios. Y si nosotros vamos aquí a nuestro libro y vamos a encontrar las profesiones y ocupaciones que nosotros tenemos, ahora sí me digo, profesiones u ocupaciones, ¿ya? 128, aquí está, Kama y Kuna. Por ejemplo, yo puedo utilizar cualquiera de las profesiones u ocupaciones que yo tengo. Hamut, Ari, Kimichu, Jarabe, Jinkilto, Paquiro, Camayo, Colulaj, Laika, Sajmanaco, Sañu Camayo, Cinco Haita, Sira, Sere Camayo, Taki, Huayco, Kelka, Huasichik, Sinchi, Ninasipir, y aún más profesiones hay. Algo de 36 profesiones tenemos. Pero lo interesante de esto es lo siguiente. Por ejemplo, yo quiero decir, yo soy jardinero, Inquiltupa, ¿ya? Y pasa que, por ejemplo, digo, noja, ¿ya? Fíjate, Inquiltupa cane. ¿Qué estoy diciendo? Yo soy jardinero. Por ejemplo, yo puedo decir, yo soy abogado, y mande como abogado en quechua. Abogado quechua viene como magi, noja, Amacha. amachaj, cane, el que defiende, amachaj cane. Por ejemplo, Han, ¿ya? Han, Sinchi, Kanki, tú eres policía. Policía. Mira, fíjate, tenemos estos elementos, estos recursos con los que podemos trabajar, pero hay algo más que debes entender aquí, estimados. Cuando tú dices, no Tupacani, no Machacane, no Sinchi, o Kan Sinchi Kanki, yo también quiero convertir estas expresiones en un modo negativo. Imagínate esto y piensa nomás. No inkil pagani. Fíjate. No inkil pagani. Ya está. Hasta ahí estoy bien. Cuando yo quiero, ¿ya? Convertir en negación, uno, reconocer el sujeto. Ya sé eso, ya debo saber de memoria eso. Luego traigo el mana. A este espacio traigo el mana. Ya está. ¿Ya? Ahora, si yo pongo en caso de profesiones el chu al final, va a estar mal mi expresión. No mana, mira, fíjate. Inquiltupa canichu. No tiene sentido. Como no tiene sentido, ¿dónde voy a aumentar? En caso de profesiones, estimados amigos, el chu va a ir en la profesión. Entonces, son algunos detalles que tienes que conocer para las negaciones. No kamana chukani. Yo no soy jardinero. ¿Qué sirve esto? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué podemos decir? Cuando nos encontramos, en este caso, con profesiones o ocupaciones, debemos entender lo siguiente. El sujeto, ¿ya? Le aumentamos la partícula mana, luego ponemos profesiones, ¿ya? Profesiones u ocupaciones, pero estos añadidos con el chu. Y luego ya viene nuestro famoso verbo. Esta es nuestra estructura. Entonces, estimados amigos, mira, fíjense. Primero, sujeto, luego le aumento la partícula mana. A las profesiones le pego el sufijo chu, ¿ya? Y por último, el verbo. Esa debe ser mi estructura que debo manejar. ¿Me entienden? Entonces, mira, fíjense, ustedes pueden trabajar. Es un caso muy particular cuando trabajamos en este caso, con las expresiones negativas. Son 4 casos que ustedes están conociendo. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, así es, amigos. Recordarles siempre a los que nos ven
y también a ustedes que este es el quechua de Cusco que se enseña en la UNSAJ, en la Andina y a la Academia Mayor de la Lengua Quechua. Los que queremos saber quechua vocálico, los días martes, jueves y sábado a las 9 de la noche, ¿ya? ¿Entendieron con lo que son las profesiones? ¿Ya? Ari, Muy bien, muy bien. Entonces, ya, chachi, estimados amigos, un favorcito, ¿algo? ya, chachi. Te he agregado al WhatsApp, ya, chachi. ¿Me puedes mandar el link para ingresar a la clase de hoy día y del libro más? Ya, ya, muy bien, ¿ya? Yo te respondo al WhatsApp, ¿entendido? ¿Ya? Muy bien, estimados amigos, ¿ya? Una vez más, estimados, recordarles a todos que este es el quechua de Cusco. La Academia Mayor de Lengua Quechua hasta ahora sigue enseñando el quechua pentavocálico, lo que estoy enseñándoles. La UNSAG también, la andina también, ¿ya? Y el quechua trivocálico ya saben que es el quechua del ministerio, que también lo enseñamos los días martes, jueves y sábado a las 9 de la noche, ¿ya? Ya pues, estimados, con eso nos quedamos. Espero que les haya gustado la clase. Nos vemos el día miércoles, ¿verdad? ¿Ya? El día miércoles. No jabanga, tupananchikama. Tupananchikama, añaya chachi, añaya. Tupananchikama. Tupananchikama yachachiq. Tupananchis kama yachachiq.